Ongi etorri, herri erratiko entzule. Efectivamente, bienvenidos en una nueva edición a estas tertulias de la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. Y es que iniciamos una nueva andadura, una nueva etapa de nuestras particulares tertulias de Eusko Ikaskuntza. Renovamos los contenidos, los invitados y, en definitiva, también las energías para que el patrimonio, la historia, las tradiciones o la cultura vascas sean una edición más el centro del debate. Dicho lo cual, les damos esa bienvenida a su casa, a nuestra casa, a la de Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos en Río Ratia, Radio Popular. Y en esta primera edición vamos a hablarles de una persona, en su época ministro de Justicia, político nacionalista vasco, nacido en Estella, en Navarra, Manuel Irujo Ollo. Y precisamente para hablar sobre este tema están con nosotros tres personas que conocen muy de cerca y que conocen a fondo la vida y la historia de Manuel Irujo. Hablamos de Juan Carlos Aberasturi, de Hilario Raguer y de José Luis de la Granja, doctores en historia, en definitiva, muy relacionados con la historia del País Vasco, la historia de Cataluña y muy relacionados con la figura de Manuel Irujo Ollo. Juan Carlos, Hilario, José Luis, gracias a los tres y bienvenidos. Gracias, gracias. Por lo tanto, vamos a hablar de Manuel Irujo Ollo, como decíamos en la presentación, político nacionalista vasco, ministro de Justicia de la República Española en dos de los gabinetes que se sucedieron durante la Guerra Civil y presidente también del Consejo Nacional Vasco durante la época de la Segunda Guerra Mundial, en la que el Lehendakari Aguirre vivió en la clandestinidad, entre otras muchas cosas más. ¿Cómo se puede comenzar a formar esa vida de Manuel Irujo Ollo? ¿Cómo se acerca a su familia? ¿De dónde le viene la relación con el mundo nacionalista, con la idea de Sabino Arana? José Luis. Sí, le viene sobre todo de su familia. Bueno, es una familia de larga prosapia en Navarra. Ayer Ángel García Sanz nos explicó cómo hay ramas de su familia carlista, pero también hay liberales, y le viene por el hecho de estar emparentado con la familia Aranzadi, que es la primera familia nacionalista en Navarra. Él fue primo de Manuel Aranzadi, el primer diputado a Cortes nacionalista por Pamplona en la Restauración, y le va a venir también por su padre, Daniel Irujo, que fue profesor de Derecho en la Universidad de Deusto y que fue abogado defensor en dos juicios de Sabino Arana. De todas formas, hoy sabemos que su padre se mantuvo carlista la mayor parte de su vida y solo ya a finales de la primera década del siglo y poco antes de morir Daniel Irujo, se hizo nacionalista. Y es en esos años, cuando Manuel Irujo tiene unos 20 años, coincide también con el fallecimiento de su padre, cuando empieza su actividad política ingresando en las filas del Partido Nacionalista Vasco. Después fundará el Centro Nacionalista de Estella, que curiosamente no se llamó Centro Vasco, como era habitual, sino Centro Navarro, y tiene una vida política bastante precoz. Empieza a participar en las elecciones y a finales de la Restauración, a partir del año 19, es diputado foral. Pasa que tanto en el año 19 como en el año 23 le anularon el acta, pero estuvo en la Diputación Foral de Navarra como diputado del año 21 al año 23 y después volverá a estar, caída la dictadura de Primo Rivera,
en el 30-31, es decir, hasta en las vísperas de la proclamación de la Segunda República Española, que es a partir de cuando tendrá un protagonismo mucho mayor en la política y en la vida pública. ¿Cómo era aquel periodo en Navarra? Hablamos de una época también cercana a la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se vivía el día a día en Estella? ¿Cuál era el entorno de Manuel Irujo? Bueno, pues como he dicho, va a ser de una familia muy nacionalista, es la que va a arraigar más o a influenciar más para la implantación del nacionalismo en Estella, porque hay que tener en cuenta que fue una familia numerosa. Él era el mayor de 8 o 9 hermanos, casi todos fueron nacionalistas, la mayoría del Partido Nacionalista Vasco, también alguna hermana suya en Emakume Abertzale Bacha, y 2 fueron después en ya la República de Acción Nacionalista Vasca. Pero él va a tener también pues muchas relaciones con otros sectores políticos. Normalmente va a haber una rivalidad fuerte en Navarra entre nacionalistas y carlistas, que ten en cuenta que muchos de los nacionalistas procedían del carlismo, pero llegará un momento en esos años, a partir del año 19, que habrá en Navarra una alianza entre los carlistas, que entonces se llamaban jaimistas, y el Partido Nacionalista, que entonces era Comunión Nacionalista Vasca. Y precisamente pues esa alianza permitió que Irujo fuese diputado foral y que su primo Manuel Aranzadi Irujo fuese diputado a Cortes del 18 al 23 con la alianza foral. Él en esos años se va a ocupar también bastante de aspectos sociales, fundará uno de los fundadores de la Caja de Ahorros de Navarra, y también se preocupará de una posible reforma agraria en Navarra. Es decir, va a ser un abogado muy conocido, y evidentemente con sus filias y sus fobias, con sus amigos y sus enemigos, y precisamente en esas luchas tan fuertes que se daban en las elecciones va a haber acusaciones mutuas de fraude electoral, y eso hará pues que en 2 ocasiones, como he dicho, en el 19 y el 23, su acta de diputado foral fuese anulada. ¿Cómo era su personalidad? ¿Podemos llegar a conocer un poco si su forma de ser también fue primordial a la hora de llegar a realizar la vida política que realizó? ¿Se puede llegar a saber ese extremo? Quizás la característica como temperamental de Irujo es su valor físico, que no hace falta ser violento para hacer un valor físico, una consecuencia, una honradez, una lealtad, unas condiciones muy hondas en lo patriótico y también en lo religioso, que demostró en circunstancias dificilísimas. Lo digo porque, bueno, llegando ya un poco al periodo de la República y después también de la República, precisamente él fue uno de los primeros en posicionarse en contra de los sublevados del 36. En la República también, bueno, tuvo su presencia. Por eso digo de aquello de que su personalidad podría haber jugado un papel también primordial a la hora de tener esa profunda idea tan marcada y tan clara. Sí, dar la cara, quizás anticiparse a los demás, crear un cierto hecho consumado por su opción que luego le pondrán como en tela de juicio si era el que lo tenía que hacer. Sí, yo añadiría que la República él va a ser la cabeza, junto con José Antonio Aguirre, que es más joven que él, los 2 diputados, de una nueva generación nacionalista, que es la que se va a imponer en esos años a la vieja guardia de Luis Arana y Hermano Sabino y de otros, dando un contenido pues más moderno, más democrático al Partido Nacionalista Vasco, que le llevará pues de haberse aliado a cuando empieza la República con los carlistas por el Estatuto de Estella, sobre todo por la cuestión religiosa, el famoso Concordato Vasco, que denominaba Gibraltar y el Vaticano, a ya en el año 36 apoyar a la República en la Guerra Civil, y eso pues le llevará a él a ser ministro y a la aprobación del Estatuto de la formación del gobierno vasco presidido por Aguirre. Yo creo que fue el más avanzado social y políticamente dentro del Partido Nacionalista de los años 30, y el más republicano de todos, y lo volverá a ser luego en el exilio a partir del año 45, y por eso ha sido el único miembro dirigente del Partido Nacionalista Vasco que ha sido ministro varias veces, con 2 gobiernos de la Guerra Civil y con otros 2 gobiernos
del exilio, por ese carácter más avanzado, más cercano a los republicanos, y que le hizo que fue el primer nacionalista que ante el 18 de julio de 1936 acudió al gobernador civil de Guipúzcoa, poniéndose totalmente del lado de la República antes de que lo hiciese su partido. También precisamente en ese periodo la insurrección detenía a toda su familia, probablemente también por su forma de ser. Eso marcaría también su presencia luego en las carteras de justicia, entre otras, en el gobierno. Se sentía amenazado la persona de unos cuantos familiares suyos, pero esto más bien hubiera jugado normalmente para no aceptar ningún cargo público de la República. Hubiera sido mejor. Por razones personales sí, pero antepone su servicio a su país, a sus ideas, a sus convicciones, aunque esto pueda repercutir en la integridad física de familiares suyos. Fue el 11 de septiembre aproximadamente cuando entró en una de las carteras de Largo Caballero. El 25 de septiembre es el nombramiento de ministros en cartera del gobierno de Largo Caballero, que se había constituido a 1 de septiembre. Se le ofreció inicialmente, coincidió con la caída de Irún, la formación del gobierno de Largo Caballero, el 4 de septiembre. En medio está la caída de San Sebastián y el corrimiento del frente, pues casi hasta el límite, hasta la línea del Deva, hasta el límite entre Guipúzcoa y Vizcaya. Fueron esos días, coincidiendo con la caída de San Sebastián, cuando una comisión encabezada por Aguirre y Ajuria Guerra negoció con Largo Caballero y con Prieto la entrada de un ministro nacionalista, que era un hecho insólito. Por primera vez se daba después de 40 años de nacionalismo vasco, a cambio de la inmediata aprobación del Estatuto Vasco, que estaba en las Cortes y estaba en vías de ser aprobado. Sin guerra civil también hubiese sido aprobado algo más tarde, pero eso hizo pues que a la semana del nombramiento de Irujo, el 1 de octubre de 1936, las Cortes de Frente Popular reunidas en Madrid aprobasen por unanimidad, por aclamación, el Estatuto Vasco. En este sentido, pues se puede considerar que Irujo fue el ministro del Estatuto y que él aceptó con la condición sine qua non de la inmediata aprobación del Estatuto Vasco, aunque como se ha dicho, pues era reacio por condiciones políticas y también por la situación tan delicada en que se encontraba la mayor parte de su familia, que eran rehenes de los sublevados. Y dentro de este periodo de guerra civil, ¿cómo se entiende el que fuera durante 2 periodos también ministro? Es decir, entra, decíamos, el 25 de septiembre como ministro sin cartera, está varios meses aproximadamente, luego hay otro periodo que no está como ministro y luego vuelve a estar como ministro. ¿Cómo se entiende? Entro, salgo y vuelvo a entrar. Primero está como ministro sin cartera y después, a raíz de los cambios que se producen después de la insurrección anarquista y del POU en Barcelona en mayo del 37, pues ya con el nuevo gobierno de Negrín entra a asumir la cartera de justicia. Más tarde será otra vez ministro sin cartera. El primer periodo, ministro sin cartera, significa ya la consolidación de la adhesión del Partido Nacionalista Vasco y tras él, podríamos decir, de Euskadi nacionalista, adhesión a la causa de la República. Por tanto, era un sentido simbólico más que responsabilidades ministeriales concretas, aunque intervenía en los debates del Consejo de Ministros. Y desde ese cargo de ministro sin cartera ya presenta una memoria a Largo Caballero proponiendo que el gobierno de la República restablezca la normalidad religiosa y la libertad de culto. Pero, sobre todo, creo yo, una cosa simbólica. Y no sé, José Luis, si sería exagerado decir que el lujo fue, para poner una comparación, la locomotora con toda su energía que arrastró al Partido Nacionalista a ponerse plenamente al lado de la República. No todos eran tan entusiastas con él. Oí decir hace años a Luis Romero, escritor, novelista y también historiador, que la guerra civil fue como el filo de una navaja muy aguzada y afilada, que no se puede sentar encima a nadie, ¿no? Que hay que dejarse caer de un lado o del otro, ¿no? Como dice el presidente Bush, o con nosotros o contra nosotros. Esa fue la actitud de los militares. Y antes de la guerra, ya en las instrucciones de Mola habían dicho, el que no sea compañero con nosotros, pues que se prepare. Y por eso fusilaban a todos los militares que no habían caído
sublevarse. Los fusilaban por el delito de rebelión militar, por no haberse querido sublevar. Entonces, lo que decía Luis Romero, que esa navaja separó a personas que eran muy próximas, de un mismo partido, de una misma localidad, de una misma familia. Antes del 18 de julio eran muy próximos en ideología, en amistad, y en 2-3 días son enemigos mortales, se enfrentan a muerte unos con otros. Euskadi queda desgarrado entre sus 4 territorios en un mismo partido. Pues prevaleció esta opción de Irujo con su hecho consumado, pero las tensiones perdurarán. Perdurarán las tensiones si continuamos aquí en Eusko Ikaskuntza. Perduraron las tensiones, decía Hilario Raguer. ¿Cuál es su relación, la de Irujo, con Cataluña, desde la República, porque el exilio se produce desde Cataluña, concretamente? ¿Cuál es la relación que mantuvo con Cataluña Irujo? Irujo, pues siendo ministro sin cartera, llega con hazaña y el Consejo de Ministros cuando, teniendo la caída de Madrid, evacúan la capital de España y van primero a Valencia y después a España, y los ministros están un tiempo en Barcelona, pero casi todos los ministros regresan a Valencia, pues se quedan a Azaña y 2 ministros sin cartera, Irujo y Giral. Pues Irujo se encuentra con los vascos refugiados. Hubo una primera oleada después de la caída de Guipúzcoa y empieza a organizar una delegación de Euskadi en Cataluña y con la finalidad de asistencia a estos refugiados, pero además se preocupa de los catalanes. Cataluña y la Iglesia están en deuda con Irujo, con todos los vascos que estuvieron en Cataluña, pero particularmente con Irujo, porque con aquel valor físico que se necesitaba en aquellos momentos, con que siempre actuaba, apenas llegado, pues, un discurso por radio, dice las cosas más brutales contra los asesinatos que se están cometiendo, frases durísimas: así vais a perder la guerra, esto no es la revolución. Y por tanto se empeña en humanizar aquella situación revolucionaria y criminal que se estaba produciendo en Cataluña. Empezó una gran amistad no digo que empezó, ¿no? Se intensificó la gran amistad entre Euskadi y Cataluña, pero en estas circunstancias de los vascos refugiados en Cataluña se estrechó muchísimo y continuaría después, cuando unos y otros estaban en el exilio. ¿Cuál era, la relación durante al menos ese periodo de guerra civil de Irujo y Aguirre? ¿Qué relación tenían ambos? Para luego compararla igual con la relación que podrían haber mantenido después en el exilio. Bien, los dos eran personalidades fuertes, líderes carismáticos, pero eran distintos y a veces, no siempre coincidieron. Ya en la República, pues en el tema, por ejemplo, del Estatuto en Navarra, no coincidieron. Aguirre siempre fue toda su vida muy optimista, incluso en momentos difíciles y trágicos. En este sentido, yo creo que Irujo era más realista, más pesimista. En el caso del Estatuto en Navarra en el año 32, la historia dio la razón a Irujo, porque fracasó ahí como él había vaticinado. Y luego, pues en la guerra civil les tocó desempeñar 2 papeles claves. He dicho antes que en principio la cartera se la ofrecieron a Aguirre y al final fue Irujo, y Aguirre asumió la presidencia del gobierno vasco. Entonces, no siempre iban a coincidir. Pues por ejemplo, la visión que tienen de la caída de Bilbao de Aguirre y Irujo son distintas. Es decir, Aguirre se queja continuamente, lo señaló en su famoso informe al presidente Azaña tras las causas de la caída de Bilbao, que la República no ha hecho suficiente el gobierno de la República no hacía suficiente por Euskadi, sobre todo en el tema del envío de aviones. Pero la posición de Irujo desde el propio gobierno pues es distinta. A finales del 37
Irujo dimite de ministro de Justicia porque no está de acuerdo pues con la política que está siguiendo y si va a seguir en el gobierno Negrín y pasa a ser luego ministro sin cartera es porque por presiones de Aguirre. Es decir, Negrín se convenció más fácil a Aguirre para que Irujo siguiese que no al propio Irujo, que no quería ya seguir. Y después pues también tendrían algunas diferencias que lo conoce mucho mejor Juan Carlos, ya sobre todo en la etapa de la Guerra Mundial, cuando ya Aguirre reaparece en Estados Unidos y está en desacuerdo con la política que Irujo va a seguir en Londres, pero eso creo que lo explicará Sí, lo mejor Juan hablaremos, Carlos. lo comentaremos ahora porque el Consejo Nacional Vasco entonces acabará desapareciendo, ¿no? Después de la presencia de Aguirre en Nueva York. Pero vayamos por partes, hablemos del 39, de la toma de Barcelona y que tanto Aguirre como Irujo van al exilio, ¿no? Así fue. Sí, iban juntos. Sí, sí. Es decir, que la situación de exilio que haya establecido el gobierno vasco, en el 39 la comparte también el gobierno catalán. Y en el exilio, pues los vascos, que tenían muchos más recursos que los catalanes y estaban mejor organizados, ayudaron mucho a los catalanes. Juan Carlos. Sí, así comienza con el exilio no solo una nueva etapa cronológica, sino una nueva etapa política. En el año 39, cuando van los vascos, bueno, y todos los republicanos al exilio, el gobierno vasco, que está bastante bien organizado todavía, y el Partido Nacionalista Vasco, que tiene también su estructura, comienza a hacer una serie de reuniones políticas en Meudon, que es un pueblo en los alrededores de París. Son las reuniones del EBB, del Euskadi Buru Batzar, con altos cargos del gobierno. A esas reuniones va Aguirre, va Irujo, que no tienen cargos en el partido, pero sí en el gobierno, ¿no? Y ahí se define la nueva línea política del Partido Nacionalista para el exilio. Es lo que se llama la línea nacional vasca, se llamará así oficialmente. Y es una línea que van a exigir a todos los socios del gobierno aplicarla. Y diciéndolo un poco esquemáticamente, es la exigencia de que los partidos no nacionalistas, es decir, republicanos, socialistas sobre todo, rompan sus relaciones con sus organizaciones centrales, se declaren más o menos nacionalistas y, sobre todo, el problema es que acepten la hegemonía total y sin fisuras del Partido Nacionalista Vasco en el gobierno. Si no aceptan estas condiciones, estos partidos serán automáticamente expulsados del gobierno. Y en el año 39, entre abril y agosto, hay varias de estas reuniones del EBB y son donde Irujo interviene activamente en las discusiones y tal, y se llega a unos acuerdos que son estos, los de aplicar la línea nacional vasca en el exilio. Y esto es muy interesante de tener en cuenta porque, claro, cuando Irujo vaya a Londres y se quede aislado en Londres, pues tendrá en su cabeza la nueva, o sea, estará mentalizado que esa es la línea política a aplicar para el exilio. Y bueno, esto cuando en el verano bueno, esto es durante el año 39, pero ya hacia el verano marcha a Londres, ¿no? Irujo, y allí se encuentra que está la delegación vasca ya instalada, es la delegación que ha estado dirigida por Lizaso Gondra y que actuó durante toda la guerra para representar al gobierno vasco y sobre todo para el abastecimiento de Vizcaya, los problemas de evacuaciones, de los niños y todo esto, ¿no? Y él se inserta en esta delegación y empieza a colaborar con Lizaso en esta nueva línea política, en su relación y sus contactos con los medios británicos y en el intento de reorganizar el exilio en el exterior. En el exilio que en este momento prácticamente hay que tener en cuenta que Francia ya en el año 40 ha caído en el poder de los alemanes. Los consejeros del gobierno vasco se encuentran aislados en Marsella esperando embarcarse para América. Las relaciones entre Londres y Marsella son muy difíciles y muy lentas. Y bueno, y sobre todo el dato fundamental es que Aguirre ha desaparecido. En mayo del 40, Aguirre ha desaparecido en medio de la ofensiva alemana. No sé si nadie sabe dónde está o casi nadie. Se cree incluso que está en poder de los alemanes. Entonces, claro, es una desorganización total de la estructura esa que funcionaba del gobierno en Francia, de los contactos políticos, de la jerarquía política tanto del partido como del mismo gobierno, porque falta el presidente, y solo quedan pues libres, por así decirlo, Irujo y la delegación vasca en Londres, y luego pues la delegación de Buenos Aires, que la dirige Aldasoro, y la delegación de Nueva York con Sota, y poco más. Por lo tanto, decía que se queda como prácticamente única voz, ¿no?, del Consejo Nacional Vasco. Se queda
como único representante, diríamoslo así, un poco pues con fundamento como para poder mantener una línea política. Sí, bueno, exactamente, todavía no se ha creado el Consejo Nacional, solo existe la delegación, pero ante el vacío político que se da cuenta Irujo, que no hay ninguna representación vasca, y sobre todo es muy importante subrayarlo, ante las expectativas de que Franco entre inmediatamente en guerra a favor del eje, que es una cosa que se da casi como segura. Entonces, piensa Irujo, y no solo Irujo, los republicanos que hay en Londres, que está el coronel Casado, está Negrín, está Wenceslao Carrillo, el padre de Carrillo, etcétera, piensan que es necesario que haya pues un interlocutor, aunque sea con las autoridades británicas. ¿Qué pasa si de repente Franco entra y los ingleses tienen que invadir España y bueno, y quién representa a quién? ¿Dónde están los republicanos? ¿Dónde están los vascos? También hay un grupo catalán muy importante en Londres, ¿no? Encabezado por Teixeira, que ha sido consejero, ministro, ¿no? Entonces cuando Irujo, un poco con el ambiente de la época del asedio, porque no hay que olvidar que Inglaterra está asediada, o sea, prácticamente los nazis mandan en toda Europa, están aliados con los soviéticos en un pacto de asistencia mutua. Estados Unidos no ha entrado en la guerra, Rusia por supuesto no, porque está aliado con los nazis, y entonces prácticamente la mentalidad de asedio de Gran Bretaña pues es enorme. Hay gobiernos europeos refugiados allí, y entonces, dentro de este ambiente, pues decide, con el acuerdo de los miembros, hay 3 miembros del Euskadi Buru Batzar refugiados en Londres, y de acuerdo con ellos, pues crea el Consejo Nacional Vasco, o Consejo Nacional de Euskadi, en julio del año 40, con la intención de representar a los vascos en el exilio un poco, de ser interlocutor ante las autoridades británicas o las de los países occidentales. Y lo único que hay que subrayar, y esto es importante, que la creación del Consejo lo hace Irujo pensando en los acuerdos aprobados por el Partido Nacionalista de la línea nacional vasca. Entonces hace una declaración diciendo claramente que nace con una vocación no autonómica, desligado del Estatuto de Autonomía, desligado de la Constitución republicana y al margen completamente de la República, con un carácter, prácticamente independentista, ¿no? O sea, en su relación con los catalanes, con Teixeira, están de acuerdo y hacen otro Consejo Nacional Catalán, firman un manifiesto conjunto y, se encaminan en este sentido, políticamente. ¿Hay qué tipo de relaciones mantuvo con esos líderes, pues por ejemplo, británicos o franceses? Bueno, ahí está el problema, es que Irujo piensa inmediatamente, lógicamente, entrar en contacto con las autoridades británicas. Y Irujo, como ocurrió con Aguirre y Lasarte en Francia, tiene una baza para ofrecer a las autoridades del país anfitrión, ¿no? Que es el Servicio Secreto Vasco, el Servicio de Información. En Francia han ofrecido al ejército francés las actividades del Servicio Vasco de Información, que son interesantes y que han sido apreciadas. Y se ha conseguido, que favorezcan un poco al exilio vasco, que conseguir algunas cosas difíciles de conseguir en aquel momento, y sobre todo cierto apoyo político, incluso en algunos casos logístico, ¿no? Entonces, Irujo en Gran Bretaña pretende repetir un poco la edición de esto ocurrido en Francia, pero con unas pretensiones excesivas quizá, ¿no? Entonces empieza con los contactos con los británicos, con servicios secretos, luego con algunos del Foreign Office, llegan incluso a entrevistarse con Cadogan, que es el primer secretario del Foreign Office, un personaje importante. Exigen que una entrevista con Churchill, Irujo, pero que no se la conceden. De tal manera, sí se encuentran con Cadogan y quieren ofrecer el servicio vasco de información a los ingleses, pero a cambio de que los ingleses reconozcan políticamente al Consejo Nacional como un gobierno prácticamente independiente en el caso de que Franco entre en la guerra, que están convencidos todos que va a entrar, ¿no? Entonces, claro, los ingleses no están por la labor, porque los ingleses tienen una política exactamente contraria, que es el apaciguamiento de Franco, es estar lo mejor posible con Franco, y para eso le mandan al embajador Valle allí a Madrid, de contentar a Franco, no hacer nada, y desde luego lo último que se les ocurre es apoyar no solo a los vascos, sino a ningún refugiado republicano, para que no piense Franco que están apoyando, que le quieren destituir. Entonces, y los contactos con los ingleses quedan prácticamente rotos, o sea, por ambas partes, pero el Cadogan les dice, si queréis podéis ir a hablar con los franceses libres que están aquí en Londres y tenéis una frontera común, y están dirigidos por el general de Gaulle, y igual quizá él los hace más caso, ¿no? ¿Y les hizo más caso? Charles de Gaulle. Efectivamente, entonces es cuando empieza la segunda etapa de los contactos de Irujo y Lizaso con las fuerzas francesas libres. Son unos contactos muy largos que duran
los preliminares más de 6 meses de tiras o aflojas, propuestas contra propuestas, pactos, etcétera, etcétera, pero en las que Irujo siempre tiene detrás el objetivo político. ¿eh? Ellos ofrecen a los franceses, bueno, y al final las negociaciones se realizan además con René Cassin, que es un judío de Bayona, un gran jurista en la Francia de aquella época, y llegan a un pacto que se llama el Pacto Franco-Vasco, Vasco-Franco-Francés, que es de mayo del 41, ¿no? Y hay una serie de acuerdos muy teóricos, pues que se podrá el servicio de información vasco al servicio de los franceses, habrá una cooperación comercial, por ejemplo, los vascos que hay en las colonias americanas podrán comerciar con las colonias francesas y ponen en actividad muchas actividades comerciales, se reconocerá el Igarovide, el pasaporte vasco, se permitirá a los vascos alistarse en las fuerzas francesas y creará una unidad militar. Estos esquemáticamente los acuerdos que se llevan. Pero bueno, estos acuerdos llegan a conocimiento de los ingleses y como los ingleses ya he dicho que no quieren saber nada con este tipo de planteamiento, pues dan la orden a los franceses y a los vascos de que esos acuerdos queden en suspenso, o sea, y sobre todo en secreto. Aunque a pesar de todo, se llega a crear, a hacer las gestiones para crear un batallón vasco, que es el tercer batallón de fusileros marinos, que no se crea en el ejército de tierra, sino en la marina francesa, ¿no? Eso se negocia también sobre eso y se llega a formar un cuadro de oficiales. El objetivo es que sea un batallón vasco, pero claro, es que no hay tantos vascos en Gran Bretaña, entonces se forman cuadros oficiales de 11 oficiales, de los que solo son 6 vascos, y luego hay voluntarios por 60, pues igual de los 60 la mayoría son latinoamericanos, o sea, o republicanos españoles, igual hay 3 vascos, es decir, que cuantitativamente no tiene sentido, pero el asunto es el objetivo político que persigue Irujo. Y sobre todo él tiene la esperanza que cuando la comisión de reclutamiento vaya a América Latina, ahí podrá reclutar a muchos vascos o vascos de orígenes, latinoamericanos, más, etcétera, etcétera, ¿no? Pero otra vez intervienen los ingleses y frenan esto, prohíben a la comisión de reclutamiento que marche a América, prohíben incluso que deleguen, que manden un telegrama a América para que se cree allí, lo prohíben y dan la orden pues de que se suspenda este tipo de planteamientos, ¿no? Que aparte que también hay que decirlo, De Gaulle tampoco estaba por la labor, porque De Gaulle en un momento dado se da claramente cuenta de que el objetivo es político, que es comprometerles políticamente, ¿no? Y él no quiere eso para empezar, él tiene sus intereses en la España Franco, hay cientos o miles de refugiados franceses que se escapan, tiene que estar representado ante Franco, está pendiente de la benevolencia de las autoridades franquistas, etcétera, y tampoco le interesa promocionar una cosa que no se sabe qué futuro tiene, ¿no? ¿En qué año estábamos centrándonos aproximadamente, Juan Carlos? Bueno, esto es sobre todo, estaríamos en el año 40, 41 y 42. Luego hay que tener en cuenta que Aguirre aparece ya en el 41 en América y claro, hay una situación política un poco diferente. Que la podría resumir rápidamente. Aguirre manda una carta, se entera de lo que ha ocurrido en Inglaterra con el Consejo Nacional y manda una carta en la que, bueno, entre alabanzas y críticas moderadas, pero condena la actuación del Consejo Nacional porque hay que decirlo que había creado un gran rechazo en el exilio que entonces era prácticamente en Latinoamérica, ¿no? No solo entre los medios no nacionalistas, ni los republicanos, sino incluso dentro del nacionalismo, ¿no? Por varias razones, primero por una serie de actuaciones políticas que había tenido, con unos materiales teóricos que había mandado, pues por ejemplo sobre los límites territoriales de Euskadi, que pues había hecho, defendía Irujo en estos materiales teóricos que mandaba América, defendía pues que Euskadi era el reino de Sancho III Mayor de Navarra. O sea, que era Santander, Moncayo, parte de Aragón, La Rioja, o sea, era un planteamiento completamente fuera de lugar desde el punto de vista político y sobre todo los intereses políticos en aquel momento, ¿no? Y esto, bueno, aparte de que el Consejo Nacional Vasco se había constituido solo con gente del Partido Nacionalista Vasco, etcétera, etcétera, o sea, que tenía un carácter, y además el carácter independentista que subyacía en el planteamiento, etcétera, etcétera, pues chocaba con los intereses de Aguirre. Ahí se puede ver, por lo tanto, que igual las diferencias entre Irujo y Aguirre todavía se agrandan aún más. Sí, bueno, en este momento yo creo que es de toda su historia probablemente será el momento en el que mayor diferencia hay entre Aguirre
y Irujo. Es un enfrentamiento bastante fuerte. Es un elemento más de muestra de ese péndulo del Partido Nacionalista Vasco del que tanto se habla hoy en día en la actualidad, entre unos más moderados, otros no tanto. ¿Se puede hacer una equiparación? Sí, lo que pasa es que el péndulo patriótico de compañeros nuestros que precisamente intervienen en estas jornadas sobre Irujo, lo que demuestra es que ese péndulo se ha movido no solo entre sectores rivales dentro del Partido Nacionalista Vasco, que ha sido lo tradicional, pues más independentistas, más autonomistas, sino que en las mismas personas, en los mismos dirigentes, y ahora en concreto me refiero pues a Aguirre y a Irujo, pasaron en su vida política por fases, digamos, más radicales, como es la de la Segunda Guerra Mundial, porque los planteamientos, aunque Aguirre discrepase del Irujo de Londres, los planteamientos, como ha explicado Juan Carlos, después de su incorporación en América al gobierno vasco, van a seguir siendo la línea nacional vasca, hasta que ya al final de la Guerra Mundial en el 45 demuestre que eso es inviable, y también por la oposición frontal de los socialistas de Prieto, que había tachado de imperialismo vasco el proyecto de esa constitución vasca tan amplia de Irujo. Entonces, a partir del 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, tanto Aguirre como Irujo reconsideran sus posiciones y vuelven a posiciones estatutistas, a posiciones muy prorrepublicanas. Y hay un giro muy importante. Y al final, para Aguirre, que el estatuto del 36 era la solución pesimista, el optimista hubiese sido pues conseguir la independencia de la mano de los aliados si Franco hubiese entrado a la guerra y hubiese sido derrotado en ella. Como eso no sucede, como también los intentos de una confederación republicana vía Galeusca, es decir, los pactos que hacen entonces y que tanto Aguirre como Irujo apoyan con nacionalistas catalanes y gallegos fracasan, porque los catalanes están muy divididos, como también sucedía en el Galeusca la República, y los gallegos de Castelao son muy débiles, pues al final la única carta que les queda para jugar a partir del 45-46 es la de la República. Y entonces sucede que los dos se van, ahí sí coinciden, los dos se convierten en abanderados de la Segunda República en el exilio, del gobierno republicano, incluso mediando, por ejemplo, Aguirre, por su prestigio, entre las fuertes divisiones que hay entre el sector de Negrín, el sector de Prieto, lo mismo también en el caso catalán, y eso explica que Irujo vuelva a ser ministro de la República en el exilio, que eso es menos conocido, del 45 al 47. Está de ministro de Navegación, Industria y Comercio en un gobierno de José Giral, republicano de izquierda, del 45 hasta principios del 47, cuando ya el gobierno republicano en el exilio se rehace en México y luego se traslada a París, y luego en el efímero gobierno del socialista Llopis del año 47, Irujo vuelve a ser ministro de Justicia, para que al retirar el apoyo Prieto, que en esos momentos estaba jugando la carta monárquica, pues Irujo, el gobierno cae y ya no volverá a ser más Irujo ministro. Y en esos momentos que también, como demuestra el péndulo patriótico, hay un sector del Partido Nacionalista que ve posibilidad de esa carta monárquica, por ejemplo el caso de Monzón, la va a apoyar bastante. Irujo es de los que más se mantiene del lado de la República y que no quiere saber nada de una posible restauración monárquica en la figura de don Juan de Borbón. Juan Carlos, no sé si quieres añadir algo más. Sí, en el mismo tema, bueno, que esto que está hablando del enfrentamiento entre Irujo y Aguirre, que yo creo que es bastante fuerte, pues dura hasta el año 45. Luego, en cuanto Irujo entra en el gobierno de la República, cambia radicalmente, es el defensor de la República, el defensor del Estatuto, pero en este momento sí que hay un enfrentamiento bastante grave, o sea, que hasta ahora no parecía claro, yo por lo menos los estudios que había hecho, pero que ahora con nueva documentación que he encontrado, aparece un enfrentamiento que se llama que la gente, los miembros del EBB hablan de enfrentamiento grave, de graves injurias de Aguirre contra Irujo y Irujo contra Aguirre, ¿no? Y sin embargo no hay diferencias doctrinales. No existe, porque en el fondo, por ejemplo, ¿Irujo es más independentista que Aguirre? No. Los dos están en ese momento a favor de la independencia de Euskadi, pero Aguirre es mucho más realista. Aguirre dice, bueno, si conseguimos que las cancillerías europeas nos apoyen, si Franco entra en la guerra y somos un elemento que puede ayudar a la estabilidad de la península o a frenar los avances del nazismo, del comunismo, pues en ese momento proclamamos la independencia de acuerdo con Estados Unidos y Gran Bretaña y todo marcha muy bien. En cambio, Irujo parte de lo contrario, dice, no, ya hay que cortar con la República, no tenemos nada que ver con los españoles, ni con el Estatuto, ni con la Constitución, ni nada. Y vamos a proclamar, a decir que el gobierno vasco ha desaparecido y vamos a proclamar ya desde ahora el gobierno nacional de Euskadi. Y claro, Aguirre dice, hombre, no, todavía no. O
responsabilidad, ¿no? Espera un poco a ver qué pasa, ¿no? Eso es un poco el enfrentamiento, tiene que no son enfrentamientos doctrinales, ¿no? Pero que incluso cuando Aguirre aparece en América y dice, bueno, ahora el jefe soy yo, el que manda en el exilio soy yo, Irujo acepta formalmente, pero sigue en Londres manteniendo una política propia y diferente y autónoma de la de Aguirre, ¿no? Mantiene sus contactos, sigue con sus conferencias bueno, y sigue criticando en su correspondencia bastante fuertemente a Aguirre, ¿eh? Hilario Raguer, ¿cómo observa ese péndulo del que hablamos dentro del nacionalismo, que en este caso comentábamos, o decía José Luis, que el péndulo se da incluso dentro de las personas? Sí. Yo creo que tanto en Aguirre, que no lo conozco, como mis compañeros, como en Irujo hay unas convicciones firmísimas. Que después es la cuestión táctica de oportunidad donde puede haber discrepancias, pero es mucho más y mucho más hondo lo que tienen en común que estas diferencias de apreciación sobre lo que conviene hacer en el momento presente. No sé si me salgo un poco de la cuestión, pero hay un punto final de Irujo que tuvo lugar, punto final, no porque seguimos hablando de él, pero que hace más o menos un año el Papa celebró en Roma una jornada dedicada a los testigos de la fe del siglo XX, los mártires del siglo XX, a lo largo de todo el siglo y en distintos países. Entonces hubo una mención especial de los que fueron víctimas de la persecución religiosa durante la Guerra Civil. Y para evocar todas estas víctimas, lo único que se adujo como documento fue la memoria que Irujo, siendo ministro sin cartera, en enero del 37 había presentado a Largo Caballero, donde describe la situación dantesca de la Iglesia, muertes, cárceles, iglesias destruidas, etcétera. Eso Irujo lo decía al gobierno de la República exigiendo una normalidad religiosa. Él estuvo durante la guerra empeñado en que no se debiera a Franco el restablecimiento del culto. Y curiosamente se encontró con que fueron las autoridades eclesiásticas las que no se lo permitieron. Seguimos ahondando e indagando en la vida de Manuel de Irujo Ollo. Nos hemos puesto probablemente en el final de la Segunda Guerra Mundial y periodo también fundacional de la ONU. En esa línea también, en esa época, ¿cuál fue la presencia de Irujo? Bueno, es el periodo siguiente en el que, bueno, habría que marcarlo sobre todo en la Guerra Fría, ¿no? Y los intentos de restauración de la República en España, ¿no? Es cuando hemos dicho que Irujo entra en el gobierno federal, donde el PNV negocia su entrada, y una de las cosas que pone, por ejemplo, que sea reconocida Navarra, que se respete la libertad religiosa, etcétera, etcétera, y las cuestiones de enfrentamiento de que los republicanos debían reconocer el derecho de autodeterminación y el derecho a la independencia de Euskadi, y todo eso queda en segundo lugar. Ya no se quiere imponer como condición previa política para hablar con los republicanos este reconocimiento, ¿no? Se entra en una política mucho más pragmática en el que el mismo José Antonio Aguirre reconoce la legalidad republicana, reconoce la vigencia del estatuto y se va a la reconstitución en el año 46, un poco tarde hay que decirlo, del gobierno vasco en el exilio, que luego se romperá en un año, porque en el año 47 ya se expulsa a los comunistas y se está ya en plena Guerra Fría. Y luego pues empieza, no hay que olvidar, pues del 47 al 50 por ahí, pues empieza ya la larga travesía del desierto, que es que ya no es Irujo solo, sino que es todo el Partido Nacionalista Vasco que entra un poco en crisis porque ya la política de todo el mundo se divide en dos, entre los que están a favor del mundo occidental o del frente anticomunista, ¿no? Eso es lo que provoca la Guerra Fría, ¿no?
y luego esto hace, pues, entre otras cosas, que la restauración de la República se abandone rápidamente por la ONU y por todas las organizaciones y todos los gobiernos. Ya no les interesa para nada, porque el garante mejor de una política anticomunista en el mundo occidental es Franco, no ni los vascos ni los republicanos ni nadie de este tipo, ¿no? O sea, Franco mantiene a España en un puño, y en caso de guerra mundial, que se especula con una nueva guerra mundial contra la Unión Soviética, indudablemente Franco es mucho mejor que nadie. Son los americanos, el Pentágono, los que empiezan en esta dirección. Y entonces ya, pues claro, en el Partido Nacionalista Vasco empieza una crisis que ven que ni hay restauración monárquica, que era otro de los objetivos o de los pensamientos o de las esperanzas que había, que para no es una restauración monárquica que fuese un paso hacia la restauración democrática, pero también se abandona eso. O sea, el gobierno británico, que interviene con Prieto, etcétera, esas famosas conversaciones, pues tampoco le interesa mucho, porque ya digo que es mucho mejor Franco que nadie. O sea, entonces, bueno, eso provoca una crisis en todo el exilio. La República prácticamente en el 47 deja de desaparecer, porque los socialistas se marchan, todo el mundo se marcha, solo quedan los republicanos únicamente, y la crisis del exilio es ya general. Entonces, en esa larga travesía del exilio, pues que se discute que es la solución monárquica, pero la solución monárquica, por mucho que todo el mundo se empeña, no da para nada, porque no es una solución real. No se sabe qué hacer. Ya digo, empieza la crisis en el interior del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, pues Irujo, pues es una persona con una gran vitalidad, como ha dicho Larry, pues sigue manteniendo unas posturas muy combativas a través de la prensa del partido, y luego es cuando empieza a intervenir ya, pues por ejemplo, en el movimiento europeo, a pesar, bueno, en contra un poco de los designios del EBB, que no está muy de acuerdo en que se meta Irujo en una representación española y tal para representar, pero él coge esa vía que siempre había sido muy europeísta, ¿no? Y emprende ahí, y bueno, y sigue prácticamente hasta la transición luchando siempre contra el franquismo. Hay que recordar que ya en el exilio en Francia fue vicepresidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, y tras la dimisión de Salvador de Madariaga, ya en los años finales del franquismo, iniciales de la transición del 73 al 76, fue el presidente de ese Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Yo quería resaltar también su papel ya muy mayor, cuando vuelve a Euskadi en marzo del 77, justo con la celebración de la primera asamblea nacional del PNV en la legalidad, recién recobrada la legalidad, en vísperas de las elecciones que luego serán Cortes Constituyentes de junio del 77, y él va a volver a desempeñar un papel relevante. Él va a salir elegido senador por el Frente Autonómico, que forma el Partido Nacionalista, el Partido Socialista y el SEI, en esas Cortes Constituyentes, y como tal será presidente de la Asamblea de Parlamentarios Vascos, que inicia la tramitación de lo que luego será el Estatuto de Gernika, y al final de sus días también vuelve al inicio de su carrera política, es decir, a la Diputación Foral de Navarra, va a ser parlamentario foral. Entonces yo destacaría que el último Irujo, el Irujo de la transición, es de nuevo, como había sido también en la Segunda República, un Irujo totalmente autonomista, que defiende, que opta por el Frente Autonómico, y es la antítesis de Monzón. Es decir, los extremos en esos momentos del péndulo en el año 77 dentro del Partido Nacionalista Vasco son de la vieja guardia, la generación de la República, están representados por Irujo y por Monzón. Curiosamente, antes había sido Monzón el monárquico, él el republicano. Aquellos que hicieron frente a los sublevados en el 36. Sí, Monzón había sido consejero de Aguirre hasta que dimite ya en el exilio. Disienten ya desde los años 60, cuando surge el tema de ETA y los primeros atentados. Para Monzón, los de ETA son los hijos descarriados, pero salidos de la casa del padre, es decir, de Sabino Arana, del Lema G, etcétera, que había que recuperar, y él les ayuda a la Asociación Anaya Artea en Iparralde, mientras que Irujo en el año 62-63 ya está diciendo que ETA es un cáncer para el nacionalismo vasco que hay que extirpar, porque si no va a acabar con él. En la primavera del 77, y eso ha quedado muy claro en el reciente tomo del péndulo patriótico, el Partido Nacionalista está negociando a dos bandas, como ha sido muy usual en otras épocas, en la República, en la guerra, en el exilio. Pues por un lado está negociando en un barrio de Bayona, en Chiberto, hay unas conversaciones de grupos del entorno Abertzale radical, un poco la idea de un frente o no presentarse a las elecciones, o un frente nacionalista vasco, es lo que abandera Monzón, y por el otro lado
negocia con el Partido Socialista y acaba entrando también ese y algunos independientes el Frente Autonómico. Y esa es la línea de Irujo frente a la de Monzó. Y acaba prevaleciendo en este año 77 la postura, digamos, moderada, era la tradicional imperante del Partido Nacionalista Vasco, es decir, pragmatismo político, moderación, autonomismo, que lleva, al Frente Autonómico y a apoyar no a la Constitución, que por cierto Irujo sí la apoyaba, Irujo estaba por su aprobación, pero así el Estatuto de Gernika en contra de las posiciones maximalistas y radicales de Monzón, que acaba dejando este año el 77 el PNV y luego pasando a Ribatasuna con la que será diputado. O sea, ese me parece que es importante el último Irujo, que tuvo muy en cuenta las enseñanzas de la República, porque en su largo testimonio publicado el libro por Eugenio Basado en el 77 reconoció que había sido un error el no haber asistido al Pacto de San Sebastián del año 30 que trae la Segunda República y la postura inicial antirrepublicana del año 31 con el tema del Estatuto Estrella. Entonces, eso lo va a corregir en la transición cuando el Partido Nacionalista Vasco va a estar en todos los organismos de la oposición que después de la muerte de Franco negocia con el gobierno Suárez la reforma política. Es decir, yo creo que esa ha sido la línea tradicional en la mayoría de la vida política de Irujo, dejando aparte los años de la Guerra Mundial, y también la línea tradicional que ha imperado a lo largo del siglo XX dentro del Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, ahí ponemos ese punto final a la trayectoria de Manuel Irujo Ollo, que fallecería así el 1 de enero de 1981, concretamente en la capital, Navarra, en Iruña. Ponemos, por lo tanto, el punto y final, en esta ocasión, sí, Hilary Raguer, a lo que ha sido esta tertulia, esta conversación con tres nuevos contertulios, los primeros de esta edición, y a quienes agradecemos su presencia. Juan Carlos Aberasturi, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Hilary Raguer, gracias también Gracias por su por presencia. Y José Luis de la Granja, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por haber estado con nosotros en esta jornada de Eusko Ikaskuntza de la Sociedad de Estudios Vascos. Gracias por haber compartido minutos, por haber pretendido conocer un poquito más, si cabe, la vida de quien fuera una pieza muy importante, fundamental en la historia del Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alderdi Jeltzalea, Manuel Irujo Ollo. De esta manera, pues, iniciamos una andadura más nueva de Eusko Ikaskuntza. Y recuerden que, como siempre, puntuales a la cita y fieles, por lo tanto, al compromiso, la semana próxima estaremos también aquí con todas y todos ustedes. Eskerrik asko, urko diruzularen izenean, eta luego